Bendiciones, soy el pastor Mario Rivas de Ministerio Monte de Santidad, de CCMS Church. Te invitamos para que en este momento te quedes en los próximos minutos. Estaremos hablando de un tema que yo sé que te bendecirá mucho, ya que el tema que estaremos hablando se llama la maldición de la pobreza. Cuando nos referimos a la maldición de la pobreza, existen varios conceptos entre muchas personas, que la maldición de la pobreza es una manera de ver la espiritualidad. Si eres pobre, entonces eres más espiritual. Pero ¿qué te parece si leemos esta cita bíblica? La cita que estaremos leyendo está en el Salmo 107, en el versículo 33 y 34, donde dice: el Señor convierte en un desierto los ríos y los manantiales en tierra seca, la tierra fértil en tierra estéril, por la maldad de quienes la habitan. Oremos. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por este tiempo. Permítenos que a través de esta enseñanza se puedan romper fortalezas, paradigmas, ideas, Señor, que no nos permiten recibir tus bendiciones. Bendigo cada una de las personas que nos ve, para que esta enseñanza pueda penetrar a sus corazones y de esa manera se active en el ámbito espiritual una bendición para poder recibir tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, una vez más, quiero hacer una observación referente a este versículo. El versículo dice que el Señor convierte en un desierto los ríos. Fíjate bien, es Dios el que, no es de que los ríos o que el desierto lo convierte en ríos, sino que los ríos los convierte en desiertos. Y también menciona que los manantiales, un manantial es un lugar donde nace agua, un lugar donde es vida, dice los manantiales en tierra seca. Entonces, como que estamos viendo a Dios aquí. Los ríos los convierte en desiertos y los manantiales en tierra seca. Y todavía, por si fuera poco, menciona que la tierra fértil en tierra estéril. Entonces estamos viendo aquí una maldición, pero no es de que una persona está estableciendo esta maldición. Piénsalo de esta manera: la maldición, ¿por qué viene o por qué el Señor hace estas cosas? ¿Por qué los ríos se convierten en tierra seca? ¿Por qué los manantiales en tierra seca? ¿Por qué la tierra fértil en tierra infértil? Dice que por la maldad de quienes la habitan. Quiere decir que el propósito, no te lo voy a decir todavía, pero quiere decir que entonces hay un propósito y un por qué vienen este tipo de cosas que el Señor hace hacia nosotros. Pero vamos a entrar un poco más hacia allá. Vamos a romper un poquito lo que es la idea de lo que es la pobreza. La pobreza es la consecuencia, precisamente, la consecuencia de lo que es la maldad del hombre. Es la consecuencia, manifestación o la expresión de la caída del hombre. Esto se refiere al pecado que el hombre ha cometido. Entonces, cuando nos referimos a esto, se refiere a que es un espíritu que trabaja con una generación o con más de una generación, y esta generación se convierte en una maldición generacional debido al pecado que hay en ellos. Ojo, no necesariamente, quítate de la mente eso de que, entonces si estoy pecando me está yendo mal. Pero seguramente lo has escuchado, pero cuando una persona peca es casi imposible darnos cuenta si es debido al pecado, la maldición financiera o esta maldición de pobreza, pero si es en gran motivo una de las razones por las cuales puede venirse y puede estar operando esta maldición de la pobreza. Ahora, la segunda es porque cuando, cuando estamos hablando de pobreza, es un espíritu detrás de una falsa expresión de espiritualidad o incluso de religión. Porque en este aspecto hay muchas personas que durante mucho tiempo han tenido una mentalidad arraigada en cuestión de una iglesia tradicionalista, en donde se traza una línea en el que mientras más pobre eres, más santo eres. Yo sé que no lo dicen así, pero si tú te das cuenta, muchas veces no puedes tener una casa, un carro, porque entonces empiezan a decir que no eres muy espiritual. Pensaría ese tipo de personas que mientras
más espiritual eres, más pobre tienes que ser, o mientras más santo eres, más pobre tendrías que ser. Y esta es una fortaleza mental que precisamente no nos permite a nosotros a tener una prosperidad, alcanzar una prosperidad en algunas áreas de nuestras vidas. Pero bien, vamos a ver entonces algunas señales para poder identificar si es que una persona está operando la maldición de pobreza en su vida. Atención, la primera es que una tradición es porque hay una tradición o un espíritu. Ojo, una tradición puede ser de que las costumbres de tu familia, de tus generaciones, se han mantenido con esta operación de pobreza. No prosperan y no quieren prosperar. Entonces te dicen, es por tradición, porque todos teníamos esto, porque todos hacíamos aquí. Puede ser también que la persona por la cual esté operando esta maldición es que hay un espíritu de pobreza o una fortaleza mental o incluso una maldición generacional. Quiere decir que alguien en tus generaciones, tus padres, tus abuelos, tal vez hicieron algo, tal vez hablaron de algo, levantaron fortalezas espirituales, fortalezas mentales. Creo en otra ocasión yo ya te he hablado acerca de esa fortaleza mental. De hecho, esa fortaleza mental no nos permite recibir aquellas bendiciones de parte de Dios. En segundo lugar, que podemos tratar de identificar a una persona cuando está operando en la maldición de pobreza es que vive constantemente en pobreza. Date cuenta que el vivir constantemente en pobreza, hay muchas personas que, mira, es normal que en algún momento pasamos por situaciones difíciles, por situaciones de un poco de escasez, momentos difíciles en las finanzas, pero es por un corto tiempo. Pero cuando constantemente se está viendo que una persona está en pobreza, en pobreza, en pobreza, ahí estamos identificando que está operando lo que es este espíritu o esta maldición de pobreza. En tercer lugar, también cuando vemos que existe un patrón continuo de pobreza a pesar de que se esté llevando a cabo un gran esfuerzo. Es decir, personas que trabajan, trabajan y trabajan, todo el tiempo se la pasan trabajando, tienen 2, 3, 4 trabajos y simplemente no están prosperando, simplemente no avanzan en esa área, siempre están viendo que hay un patrón de pobreza, pobreza, siempre están con el cheque esperando a que llegue para poder pagar todos sus gastos, para poder mantener a su familia. Entonces te das cuenta que lejos de salir de las deudas, empiezas a meterte en más deudas, en más deudas, en más deudas. Y esto como que se vuelve un ciclo. Y entonces en todo esto vemos un espíritu de miseria, un espíritu de que está rodeando todo este tipo de a esta persona. Vamos a la siguiente, porque hay varias señales. La cuarta señal es cuando una persona tiene los recursos, pero da como pobre. De hecho, esta persona vive como pobre. Aquí está asociado lo que es la tacañería. Piénsalo bien. La tacañería es algo que las personas que sí tienen no quieren dar. Y ese es un motivo por la cual la persona puede estar operando esta maldición de pobreza, porque la persona cuando sí tiene recursos vive como pobre y esta persona está asociada con esta maldición está asociada con un espíritu de miseria, de pobreza, que a pesar de que tiene, siempre se la pasa hablando, no tengo, no tengo, no tengo. Y precisamente por ese hablar es que tiene este tipo de mentalidad o empieza a venir y operar este espíritu. La siguiente es, otra señal, es cuando las personas lo quieren todo gratis. ¿Has escuchado esto? ¿Has escuchado que ese tipo de personas que está operando la maldición de pobreza, todo lo quiere gratis? No le gusta pagar el precio, no le gusta hacer algo así. ¿A ti te gustaría que hagas un trabajo y que te digan, regálamelo, no, por favor? Regálamelo, por favor. Definitivamente a nadie nos gustaría, porque eso significa que estaríamos menospreciando el trabajo de alguien más o que alguien estaría menospreciando tu trabajo. Regularmente las personas que está operando, la maldición donde está operando la pobreza en algunas personas es porque esperan todo del gobierno, esperan que el Estado les pague las casas, las rentas,
las iglesias, en otras palabras, todo lo quieren fácil, todo lo quieren gratis, y esta es la expresión de un espíritu de pobreza que está operando con ocio y además con pereza. Piénsalo bien. Estas personas no quieren hacer nada. Estas personas son las que van a un lugar, te están regateando. Espero que entienda la palabra regatear. Deme por favor esto más barato. No me puede hacer una rebaja, un descuento. No estoy diciendo que esté mal, pero la mentalidad de este tipo de personas, donde opera esta maldición, es que todo lo quieren gratis y no salen de su círculo. Y perdón que lo diga de esta forma, pero algunas personas nada más se la pasan comprando ropa usada, zapatos usados, van a lugares donde todo es usado porque supuestamente es más barato. Eso es tener una mentalidad de pobreza. Pero mira, yo te invito para que abras tu Biblia y que leas Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición. Nunca vendrá sin causa. En realidad, para que podamos hablar de esto, estamos hablando de que para que se opere una maldición de pobreza en alguien, es porque hay un motivo y una razón. No viene por sí sola, no viene porque el espíritu de pobreza se le ocurrió y venir y tocar a tu casa y entrar aquí. No, 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 no. Sino que hay una forma en la que se activó, en la que le abrimos la puerta a esa maldición de pobreza. Toda maldición se llega a activar mediante la desobediencia. Escucha bien, porque la desobediencia es una de las razones por las cuales la gente le da paso a esas maldiciones. Toda maldición se activa a través de la desobediencia, sea tuya la desobediencia o de algún antepasado o por la maldición generacional que comenzaron con el pecado de un antepasado tuyo. Pudo haber sido también operado y activado en algún momento de tu vida, y todo lo que Dios quiere bendecirte no puede porque existe una maldición que está deteniendo la bendición, y para eso tenemos que aprender a romper con este tipo de maldiciones y con este espíritu de pobreza. La segunda razón que cómo se activa esta maldición de pobreza es que la maldición de pobreza continuamente está operando en la vida de muchas personas, pero la raíz de la maldición también puede estar asociada en las palabras que llegaron a declarar tus padres o alguna figura de autoridad sobre tu vida. Mayormente aquellas personas que están cercanas a ti es que nos han, por medio de sus palabras, han marcado tu vida, y de repente no recibes porque tú mismo a lo mejor ya has declarado palabras de pobreza. Por ejemplo, no tengo para el próximo mes la renta. No saldré de vacaciones porque no voy a tener dinero. No, mis hijos no se van a poder graduar porque desafortunadamente no tenemos los recursos. Fíjate la mentalidad. Todavía no llega el momento y ya estás declarando, ya estás hablando las cosas que no vas a tener, que no hay. Entonces, en ese momento ya estás levantando palabras, fortalezas que no te van a permitir recibir las bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiera bendecir, por ejemplo, para que te vayas de vacaciones, para que tengas una mejor casa, un mejor carro, para que tus hijos tengan una universidad. Cuando Dios te quiera bendecir, tú vas a decir, hoy no, porque no tengo. ¿Te das cuenta? Porque ya lo primero, ya lo hablaste, ya lo declaraste. Entonces esta raíz viene porque alguien o tú mismo declararon que nunca ibas a prosperar o que no servías para nada o tal vez te maldijeron en algún momento. Otra raíz es, y la más común, y fíjate qué interesante es este tipo de raíz, este tipo de consecuencia, es que la pobreza está relacionada, y la más común es la pobreza mental, la pobreza religiosa, en la cual no aceptan que el cristiano o que la persona que cree en Dios pueda ser prosperada. Esto no te deja recibir las bendiciones de Dios. Ojo, no estoy hablando de bendiciones de Dios solamente económicas, sino que estamos hablando en esa área porque todas las personas queremos prosperar en el área financiera también. Trabajamos todos los días, nuestros hijos estudian para un día tener una carrera, para tener su propia empresa, su negocio, tú mismo.
Todo está girando alrededor de esas finanzas. Entonces, cuando no prosperamos, oye, no es natural, porque Dios dice en su palabra también que Él desea que seamos prosperados en todas las áreas. Ahora, piénsalo bien. Este espíritu de religiosidad, esta mentalidad religiosa es más que nada, una persona que durante años y años ha escuchado que el cristiano tiene que ser pobre. Y entonces al escuchar siempre eso es que asocian lo espiritual con, la pobreza para que entonces tú no seas bendecido. No, y aquí hay un espíritu de religiosidad y de pobreza que casi siempre están trabajando juntos. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo corre, pero ¿por qué es y cuál es el propósito entonces de que una persona o de esta maldición de la pobreza? Piénsalo de una forma, ¿para qué existe o por qué o cuál es la intención? Te digo, aquí están algunas de ellas. Número uno, el propósito de la pobreza es hacerte a ti un esclavo, manteniéndote atado en tu forma de pensar, en la escasez, en la dependencia, subyugarte para que tengas un hábito, fíjate bien, y remarco estas palabras, un hábito de pensar, de hablar y de actuar como pobre. Más que alguien nada más te haya dicho, esto es un estilo de vida, un mal hábito, y la persona piensa, habla y vive como pobre. Porque tú y yo somos lo que hablamos y lo que pensamos. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ese eres tú. Entonces, por tal motivo, el espíritu de pobreza como finalidad tiene mantenerte esclavo a esa mentalidad. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona próspera, el enemigo sabe que también puedes ser de bendición para otras personas. Ahora, el propósito de la pobreza, el segundo que te digo, es porque el reino de Dios, simplemente así velo, el reino de Dios siempre está creciendo continuamente y se extiende rápidamente. Y hoy en día hay un aceleramiento del reino de Dios sobre esta tierra que para esto necesitamos, para acelerar y crecer el reino de Dios, los recursos. Yo sé que va a haber personas que van a decir, no, no se necesitan los recursos financieros para crecer el reino de Dios. Bueno, es lo mismo que decir que no necesitas los recursos financieros para comer en tu casa. O no necesitas los recursos financieros en tu matrimonio, para el amor. ¿Ves? Siempre va asociado una cosa con la otra, porque los recursos financieros son necesarios para que puedas tener una buena familia, para que tu familia esté estable, para que tu matrimonio esté estable. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. Para que se extienda el reino de Dios, necesitamos gente que sea capaz de sembrar para los misioneros, que sea capaz de sembrar para que la palabra de Dios se siga extendiendo a través de los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales. Todo eso cuesta y entonces Satanás sabe que si te mantiene con una mentalidad pobre, tú no vas a donar, tú no vas a ofrendar y entonces no vas a hacer, vas a detener el crecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Así que Satanás te quiere mantener siendo esclavo de la pobreza. Dios te quiere hacer libre. Hoy tenemos que reconocer, aceptar que la verdad es de que Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos ricos. Y no estoy hablando nada más de que, uy, Jesús fue pobre, vivamos como pobres. No, Jesús se hizo pobre, pero Él no era pobre para que tú y yo vivamos en bendición, vivamos en abundancia. Hay diferentes abundancias, hay diferentes provisiones de parte de Dios. En algún otro momento te lo explicaré. Está lo suficiente, la abundancia y la sobreabundancia. Tú decides cómo quieres vivir, pero hoy yo quiero que tú entiendas conmigo y que rompamos esa mentalidad y esa maldición de pobreza, porque Dios, por medio de Jesucristo en esa cruz, rompió y acabó con todo para que seamos bendecidos. Él quiere bendecirnos en todas las áreas. Así que si tú viste que algunas de estas señales y te identificas, ves que alguna persona, tú mismo, tal vez estás operando o está operando alguna maldición financiera o de pobreza sobre ti, hoy en día tenemos que hacer una oración, romper con todo eso en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? Bien, entonces vamos a hacer esta oración. Yo voy a orar por ti. Espero que tú recibas esta palabra. Tú también desde el lugar donde tú estás, créelo y ora conmigo. Señor,
Oro, Padre, por estas personas. Oro por todos aquellos donde ese espíritu de pobreza, esa maldición de pobreza ha estado operando por medio de maldiciones generacionales, por medio de sus propias palabras, por medio, Señor, de cualquier maldición que haya soltado alguna autoridad, padres, autoridades espirituales, Señor. En el nombre de Jesús se derriba toda fortaleza mental. Rompemos con toda maldición de pobreza en el nombre de Jesús. La echamos fuera de nuestras vidas, fuera de sus vidas. Hoy declaro libertad sobre tu vida. Hoy declaro prosperidad financiera. Hoy declaro que todo lo que no prosperaba sobre tu vida empezará a prosperar en el nombre de Jesús. Porque el Señor te quiere ver próspero para enriquecer a más personas, para extender el reino de Dios y su justicia, para que puedas ir sin temor a tener que estar atado a un trabajo y vayas a predicar su palabra, porque a veces lo que te ha detenido es las faltas de recursos para ir y servirle. Hoy declaro abundancia para que ellos vayan y te sirvan, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy rompo con todo espíritu de pobreza, con toda maldición de pobreza, toda maldición generacional. Hoy se rompe en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en nuestra próxima enseñanza. Te recuerdo que nuestra página de internet está apareciendo aquí en pantalla. Visítala, ahí encontrarás más recursos, encontrarás enseñanzas, encontrarás nuestras direcciones, nuestros ministerios en donde puede ser de bendición para tu vida. Hasta la próxima.